mis criaturas literarias, acosadores o obsesionados, yo soy Augusto Andra. Hoy también traigo una historia inusual en el canal. Últimamente estoy trayendo cosas extrañas para las temáticas de aquí. Es un drama de suspenso, y aunque es un drama, no quiere decir que no tenga una desesperante y atrapante historia que nos adentra dentro de las páginas, Bueno, ustedes saben lo que quiero decir. Personalmente, esta historia me desesperó y me generó una rabia increíble, así que prepárense porque les voy a contar qué me pareció esta obra. Este video también forma parte de una dinámica de la comunidad de Booktube llamada Un Marzo del Pasado, propuesta por el booktuber Alan Mendoza, que consiste en que tenemos que reseñar en este mes de marzo un libro, una obra, un cuento o alguna historia escrita que no sea publicada por una editorial, que sea un libro clásico, un libro viejo o un libro que casi nadie conozca para que la gente lo conozca. Y como este libro clásico latinoamericano lo acabo de terminar de leer, no podía pasar desapercibido aquí en mi canal porque necesitaba reseñarlo y comentarle a ustedes qué opino de él. Así que esta es mi reseña de El túnel de Ernesto Sábato. El estilo de la portada de esta edición me gusta, es muy sencilla, pero cuenta con una ilustración que desvela un poco el sentido de la trama y su protagonista. La historia de este libro es bastante sencilla de seguir. A primera instancia nos presentan a los protagonistas. El pintor Juan Pablo Castel, un sujeto muy talentoso pero con una modestia abstracta e irracional. Y con las primeras palabras desde la perspectiva de Castel, quien nos cuenta la historia como narrador, nos abre el telón de esta historia con la siguiente confesión. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Este abreboca nos contextualiza inmediatamente al entorno del protagonista. Juan Pablo Castel nos narra las vivencias, las buenas y malas experiencias que tuvo con María antes de decidir asesinarla. O más bien, esas anécdotas que causaron un horroroso y atroz impulso asesino hacia su más preciada amante, María. La contraportada no tiene nada en especial. Esta edición no cuenta con una sinopsis de la historia, sino más bien una pequeña biografía del autor Ernesto Sábato. Como ya mencioné, Castel es un pintor muy talentoso. Durante una exposición de sus obras de arte, mientras él mismo criticaba la poca creatividad de los críticos al describir sus obras, se percata de una peculiar chica, que observaba con anhelo un detalle particular en una de sus obras. Una pieza de arte oscura e intensa, donde destacaba para pocos, en este caso solo a María, una hermosa y ambigua ventana. Siendo esto un punto clave en la relación que se fomentaría entre ambos, Juan Pablo comienza su implacable obsesión con esta mujer, sin saber que, de la misma manera, María anhelaba conocer a aquel pintor que la cautivó con su obra. Una de mis partes favoritas de la historia es el primer encuentro que tienen ambos personajes cuando se hablan por primera vez. Juan Pablo Castel es un hombre tan extremadamente detallista, pero a un nivel tan psicótico, que hiperboliza las situaciones que está viendo en su entorno. Pero a un nivel también tanto que el propio lector podría llegarse a creer en las situaciones que le está inventando. Pero lo cierto e inverosímil es que son pura ficción y que probablemente nunca van a llegar a ocurrir porque son obra de su desquebrajada imaginación. Por lo tanto, en su primer encuentro con María, él se imaginó tantas conversaciones, tantas maneras de poder hablar con ella, que cuando finalmente la tuvo de frente, irremediablemente la parca le cortó las cuerdas vocales. En esta edición que leí, el libro va directo al grano, no tiene un índice ni tampoco alguna especie de prólogo o epílogo. Es sumamente extraño, ni siquiera encontré datos de la obra. Continuando con la trama, sabemos que ambos se convierten en amantes, pero su compleja relación es un matiz muy turbio que solo está teñido de claroscuros. También conocemos esa patología en su relación. Castel es un hombre que necesita tener una figura femenina a su lado. No por tener el amor de una mujer, no por tener un deseo carnal hacia ella, o por el simple hecho bíblico de llamarse una pareja normal. Yo vi la necesidad de Castel hacia María como una especie de trofeo etéreo. Él quería tenerla siempre consigo, porque pensaba que sin ella, su mismo sentido se perdía y divagaba en su propio talento, debido a que, según él, y sus excentricidades imaginativas, María fue la única persona en entender la pintura de la ventana. Pero, por otro lado, María es una mujer tan distante de sí misma y de los demás, que es un agujero sin salida, como el propio túnel donde fue engullido Castel por la sensualidad y el tenue sentir de esta misteriosa mujer.
María es un personaje muy complejo que no logras entender del todo. Es como un velo oculto que algunas veces logras ver su transparencia, pero que te das cuenta que del otro lado solo hay oscuridad, pero no una oscuridad aterradora y perpetua, sino una más bien atrayente y seductora. Se cubre con engaños, mentiras, con trampas, huidas sin retorno ni explicaciones. Es una mujer que puedes verla físicamente, pero nunca lograrás entender qué está pasando por su mente, porque probablemente ella también está perdida en ese mar lleno de olas negras. Esa misma relación es la que derrite y corrompe al personaje de Juan Pablo Castel. La indiferencia de María en ciertas ocasiones, a pesar de que algunas veces vemos sus sentimientos, hizo que la ya contaminada mente de Castel terminara por desquebrajarse y decidir que la única forma de librarse de la necesidad de tener a María era hacerla desaparecer. A pesar de que en un sentido literal, quizás Castel no tenía razón en todas esas maquiavélicas situaciones que él imaginaba que María hacía a sus espaldas. Entonces se preguntarán, ¿por qué esta novela de drama y suspenso está en mi canal de literatura oscura? Porque asimismo lo es. Esta obra tiene una oscuridad tan perpetua, tan hermosa e iracunda que perfectamente puede ocurrir en la vida real. Y como ya dije una vez, no hay nada más aterrador que algo que tú sabes que puede ocurrir en la vida real. El túnel fue escrita por Ernesto Sábato en el año de 1948. Hoy en día quizás este tipo de crónicas de un asesino puede pasar desapercibido, pero en la época de los 40, casi rayando los 50, el estilo de este homicidio impacta social y filosóficamente. ¿El asesinato de María pudo haber estado inspirado en un asesinato real? O algo peor aún, ¿la esquizofrénica actitud de Juan Pablo Castel pudo haber inspirado asesinatos después de que Sábato escribiera esta novela? Lo veo extremadamente posible. Cuando leí las páginas de este libro narradas desde Castel, me identifiqué mucho con este personaje, porque su manera de narrar, su manera de interrogar y su manera de indagar en la vida de María me recordó mucho algunas cosas que yo hago. Es un complejo celoso que muchas personas deben haber tenido en sus relaciones con parejas, esa complejidad celosa de estar siempre al tanto de lo que está haciendo la otra persona, independientemente del sexo que tenga. Es algo que todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida. El peso de la novela no está en saber cómo Juan Pablo mató a María, porque desde un principio nos cuenta que inevitablemente ocurrirá. Entonces nos sumergimos en esas complejas anécdotas intolerantes, que poco a poco van aumentando ese decibel de ira y temor que propiciaron el homicidio. En un punto de la historia te desespera la irrelevancia de María y el sufrimiento de Castel. Le gritas a las páginas que por favor anuncien finalmente el asesinato de María para poder terminar la historia y descansar esa lectura, a pesar de que nos gusta. Es por ello que esta es una novela fantásticamente aterradora, porque en algún punto de la trama, identificándote con Castel, sientes una infinita necesidad de terminar de leer la historia, porque al narrar tú mismo desde la perspectiva de Castel todas las locuras extremas del, digamos, amor que tiene él hacia María, te das cuenta que tú podrías acabar igual que él. El estilo narrativo del túnel es bastante sencillo de seguir, porque como ya les dije antes, habla desde la propia perspectiva de Juan Pablo Castel. Él mismo narra todas las situaciones. Se te hace una lectura muy fugaz y rápida, debido a que es como si estuvieras hablando directamente con un amigo que te está contando una anécdota. Y en este caso, la anécdota es el porqué de un asesinato. Es cierto que María es una mujer peligrosa, pero de igual modo percibes un poco sus deseos y sentimientos, igual que ese extraño y ajeno amor que tenía hacia Castel y a sus demás hombres. Contamos con apenas un pequeño puñado de personajes que complementan la ausencia de María y el radical pensamiento abstracto de la imaginación loca de Castel. Esta es una obra muy ligera, bastante corta, creo que apenas tiene unas 110, 111 páginas, así que la puedes leer muy rápidamente, en una tarde sencilla, sentado, sin tener nada que hacer, la puedes leer así de rápido. Si te gustan las historias con dramas abstractos, maquinaciones superfluas, amores ambiguos, diálogos irónicos y llenos de desasosiego e ira, pero también una aterradora parte real que puede influenciarte, no puedes dejar de leer El túnel de Ernesto Sábato. Pero debo advertirles que si están pasando por una relación de pocos ánimos, con una pareja muy ajena a tus propios sentimientos o una relación tóxica, por favor no leas esta obra, porque te va a afectar mucho tanto en la parte sentimental
como en esa parte maligna de tu imaginación donde colocas cosas donde no van e inventas personas que no existen. Esta obra no acaba bien y no se las recomiendo si están pasando por ese tipo de situaciones. No quiero que se identifiquen con esto y acaben como los personajes de esta obra. Una anécdota muy personal que me ocurrió leyendo esta obra, y probablemente a muchas personas también les ocurrió, es que en algunas circunstancias de Juan Pablo y María, cuando ellos convivían y hablaban, me recordaba mucho algunas relaciones que yo tuve con otras chicas. Y me daba mucha rabia saber que muchas veces pensaba al igual que Juan Pablo. Este es el primer libro donde odié y amé a sus personajes al mismo tiempo, a tal punto de que adoraba leer cada página, pero al mismo tiempo tenía esa rabia de arrancar las hojas para terminar la lectura. Fue un sentimiento bastante extraño. Normalmente no me ocurre esto, siempre sé cuando va a morir un personaje, cuando muere un personaje no me importa, o cuando suceden cosas extremadamente grotescas no las veo con mucha indiferencia. Pero esta obra sí me dio un fuerte golpe en la cara, así que deberían leerla. Y si ya leíste este clásico latinoamericano, por favor déjame tus comentarios abajo en el video. Eso fue todo por hoy, yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. ¡Nos vemos! Criaturas